Ella no formaba parte de ello. Solo era una mujer que necesitaba ayuda. Murphy rellenó su taza. Puedes dormir aquí esta noche. Tengo una habitación en la parte de atrás, pero yo me iría al amanecer si fuera tú. He estado oyendo tambores en las colinas. Cuando empiezan a tamborilear, llegan los problemas. Como convocado por sus palabras, un latido rítmico recorrió el valle, bajo y constante, como un latido. La partida de cartas se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia las ventanas, aunque no se veía nada más que el cielo que se oscurecía. Ahí está otra vez, susurró el hombre de la cicatriz. Lleva horas así. Bond dejó su taza, con un nudo de frío formándose en su estómago. El tamborileo parecía provenir de múltiples direcciones que rodeaban el valle. No era aleatorio. Tenía un patrón, como una conversación en un idioma que no entendía. Quizás solo estén de paso, dijo Murphy, pero su mano se dirigió instintivamente a su rifle. El tamborileo se detuvo de golpe. El silencio que siguió se sintió más pesado que el sonido mismo. Bond se encontró pensando de nuevo en la manta, en la urgencia con la que Ayanna le había hablado. ¿Habría intentado decirle algo importante? Me quedo con esa habitación, dijo Bond, terminando su café de un trago. Pero al acomodarse en la estrecha litera esa noche, el sueño no llegó. Los tambores habían comenzado de nuevo, más cerca esta vez. Y en algún lugar de ese ritmo, podría jurar que oyó que lo llamaban. Fuera de su ventana, las sombras se movían entre los árboles. No el movimiento aleatorio de animales, sino el avance decidido de personas que sabían exactamente a dónde iban. Personas que buscaban a alguien. Y en el fondo, Bond sabía que lo buscaban a él. El amanecer llegó demasiado temprano y demasiado silencioso. El tamborileo se detuvo un rato antes del amanecer, dejando tras de sí un silencio antinatural que le puso los pelos de punta a Bond. Incluso los pájaros parecían tener miedo de cantar. Se vistió rápidamente y salió a ver cómo estaba su caballo. El animal estaba inquieto, moviéndole las orejas con cada sonido que solo él podía oír. Murphy salió del edificio principal, rifle en mano y con la preocupación grabada en su rostro curtido. «Están ahí fuera», dijo Murphy en voz baja. «Nos han estado observando toda la noche. No los he visto, pero siento que me observan». Bond examinó el bosque. Nada se movía, pero la sensación de ser observado era inconfundible, como estar frente a un arma cargada. Ensilló su caballo, cada movimiento deliberado y tranquilo. El pánico solo empeoraría las cosas. «Me voy», anunció Bond. «No tiene sentido quedarse aquí si quieren algo». «Estás loco», dijo el hombre de la cicatriz desde la puerta. «Te matarán antes de que llegues a la cresta». Pero Bond ya estaba montando. Pasara lo que pasara, esconderse no lo resolvería. Prefería afrontarlo al descubierto que esperar a ser acorralado como una rata. Cabalgó lentamente por el sendero principal, con las manos visibles y lejos de sus armas. La niebla matutina se aferraba al fondo del valle, haciendo que todo pareciera fantasmal e incierto. Los cascos de sus caballos resonaban en las paredes del cañón, el único sonido en el silencio opresivo. Entonces aparecieron. 7 guerreros apaches se materializaron entre los árboles como sombras que cobraban forma. No se precipitaron hacia adelante ni se alzaron. Armas. Simplemente aparecieron y esperaron, bloqueando el camino. Sus caballos estaban pintados para la guerra, pero los hombres parecían tranquilos, casi ceremoniales. La mano de Bond se movió instintivamente hacia su arma, pero luego se detuvo. No eran asaltantes. Su postura era formal, no amenazante. Uno de ellos, un hombre mayor con un intrincado bordado de cuentas en la camisa, levantó la mano en un gesto que claramente significaba alto. Bond frenó a su caballo, con el corazón latiéndole con fuerza. El apache mayor habló en su lengua materna. Su voz cargaba autoridad. Detrás de él, los demás guerreros permanecieron inmóviles,
sus ojos oscuros estudiando a Bon con una intensidad que lo hizo sentir como un espécimen bajo una vitrina. Entonces, detrás del grupo, emergió otra figura. Ayanna. Vestía el mismo vestido de piel de ciervo, pero ahora la manta azul y gris de Bon le cubría los hombros como una capa ceremonial. Sus ojos se encontraron con los de él, y él vio algo en ellos que le heló la sangre. No miedo ni gratitud, sino responsabilidad. Una responsabilidad pesada e inevitable. El apache mayor habló. De nuevo, y esta vez Ayanna tradujo, su inglés pronunciado con cuidado, pero teñido de un acento que hacía que cada palabra sonara musical. Mi abuelo dice que me has reclamado como tu esposa, dijo simplemente. El caballo de Bon se movió bajo el como si reaccionara a su sorpresa. ¿Qué? Nunca la manta. Ayanna continuó, su voz cada vez más fuerte. En nuestras costumbres, cuando un hombre da su manta para proteger a una mujer, declara su intención de proveer para ella siempre, de ser su esposo. Las palabras golpearon a Bon como un golpe físico. Miró la manta de su abuela, ahora transformada en algo que nunca había pretendido que fuera. Un contrato matrimonial escrito con lana y buenas intenciones. No es eso lo que quise decir, dijo con desesperación. Solo intentaba ayudar. El abuelo de Ayanna habló de nuevo, su tono no admitía discusión. Ayanna tradujo, aunque su voz se había vuelto más baja, más vulnerable. Las intenciones importan menos que las acciones. Me salvaste la vida y me reclamaste como tuyo. Ahora debes honrar esa decisión. Las paredes del cañón parecieron cerrarse sobre Bon al hacerse evidente el peso de su situación. Un simple acto de bondad lo había unido a una mujer que apenas conocía en una cultura que no entendía, con consecuencias que ni siquiera podía imaginar. A Bon se le secó la boca. 7 pares de ojos lo observaban esperando una respuesta que determinara si viviría para ver otra puesta de sol. El aire de la mañana se sintió repentinamente tenue, convirtiendo cada respiración en un esfuerzo consciente. No entiendo tus costumbres, dijo Bon con cuidado, su voz resonando en las paredes del cañón. De donde yo vengo, darle a alguien una manta solo significa que no quieres que muera congelado. El abuelo de Ayanna, a quien ella llamaba Nis, escuchó la traducción y respondió con lo que parecía una pregunta. Su rostro curtido permaneció impasible, pero sus ojos tenían la agudeza de un hombre que había sobrevivido leyendo los corazones de las personas. Pregunta si le habría dado la manta a un apache. Ayanna tradujo, su voz apenas por encima de un susurro. La pregunta fue directa a la verdad. Bon lo pensó con sinceridad. ¿Se habría detenido ante un guerrero apache? ¿Habría arriesgado su propio calor por alguien que podría haber sido su enemigo? La respuesta le pesaba en el pecho. Probablemente no, admitió. Nalnisa sintió como si esto confirmara algo que ya sabía. Volvió a hablar, sus palabras fluyendo como agua sobre piedras. Antiguas y seguras. Dice, elegiste verme primero como mujer, luego como apache. Esto demuestra honor, pero el honor conlleva responsabilidad. Uno de los guerreros más jóvenes se removió inquieto en su caballo, posando la mano sobre su arma. Bon captó el movimiento y sintió el sudor correr por su espalda a pesar del frío matutino. Estos hombres no estaban aquí solo para hablar. Estaban aquí para imponer sus costumbres, cueste lo que cueste. ¿Qué pasa si me niego?, preguntó Bon, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Ayanna dudó antes de traducir. La conversación que siguió fue rápida e intensa, con varios guerreros uniéndose. Bon observó sus rostros, intentando leer las emociones tras las palabras que no entendía. Cuando terminaron, el rostro de Ayanna palideció. Si se niegan, no solo me deshonran a mí, sino a mi familia. Mi abuelo estaría obligado a... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas en inglés. Restaurar nuestro honor a través de la sangre. La amenaza flotaba en el aire como el humo de un funeral. Bon miró a cada guerrero por turno, viendo la resolución en sus rostros. No fanfarroneaban.
En su mundo, esto no era negociable. Pero entonces miró a Ayana. La miró de verdad. Estaba erguida y orgullosa. Pero él podía ver el miedo que intentaba ocultar. ¿Miedo a lo que le sucedería a él? ¿Miedo a lo que le sucedería a su familia si estallaba la violencia? Miedo a ser atrapada. Entre dos mundos que no se entendían. Si fueras Bon, ¿qué harías? ¿Aceptar un matrimonio para salvar tu vida, pero atrapar a una mujer inocente? ¿O negarte y probablemente iniciar una guerra que podría destruirlos a ambos? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando eliges. Porque lo que Bon decida a continuación determinará no solo su destino, sino el de todos los que se encuentran en ese cañón. Tiene que haber otra manera, dijo Bon finalmente. Alguna prueba o juicio que pueda soportar en su lugar. Las cejas de Nalnis se alzaron ligeramente. La primera grieta en su expresión estoica. Habló con Ayana, quien pareció sorprendida por su respuesta. Dice que hablas como una guerrera, no como una cobarde. Esto es inesperado. Hizo una pausa. Considerará tus palabras. Pero primero, debes venir a nuestra aldea para comprender que estás eligiendo realmente. El joven guerrero que había estado toqueteando su arma habló con dureza, claramente en desacuerdo con esta decisión. Nalnis lo silenció con una mirada aguda y lo que sonó como una reprimenda. Mi primo cree que deberías verte obligada a elegir ahora, Ayana. Explicó. Cree que intentarás escapar si tienes tiempo. Bon sostuvo la mirada hostil del joven guerrero. Pudo ver la violencia apenas contenida en ella. El deseo de resolver este problema con sangre en lugar de palabras. Un movimiento en falso, una falta de respeto, y este cañón se convertiría en un campo de batalla. Te doy mi palabra, dijo Bon, dirigiéndose directamente a Nis. No huiré. Mientras Ayana traducía, Bon se dio cuenta de que acababa de comprometerse con algo mucho más peligroso que una simple propuesta de matrimonio. Había accedido a entrar en una aldea apache rodeada de gente que tenía motivos de sobra para odiarlo, a enfrentarse a costumbres y pruebas que ni siquiera podía imaginar. Pero a medida que se adentraban en las montañas, un pensamiento resonó en su mente. Ya no solo intentaba salvar su propia vida. De alguna manera, sin quererlo, se había convertido en responsable de salvar también la de Ayana. La aldea apache se materializó en el paisaje como un espejismo que se hacía realidad. Escondida en un valle entre imponentes acantilados rojos. Era más grande de lo que Bon esperaba. Docenas de viviendas tradicionales se extendían a lo largo de un arroyo cristalino con humo saliendo de las fogatas y el sonido de las risas infantiles resonando en las paredes del cañón. Pero a medida que su grupo se acercaba, las risas cesaron. Aparecieron rostros en los portales y tras los árboles. Hombres, mujeres, niños, todos observando al hombre blanco que cabalgaba entre sus guerreros. Algunas expresiones mostraban curiosidad. Otras apenas disimulaban hostilidad. Bon se sintió como un lobo entrando en un redil, solo que no estaba seguro de quién era el depredador. Nalnis los condujo al centro de la aldea, donde una gran hoguera estaba rodeada de troncos dispuestos en círculo. Una anciana emergió de la vivienda más grande, con su cabello plateado trenzado con cuentas de turquesa. Sus ojos, afilados como la obsidiana, estaban fijos en Bon con una intensidad que lo hizo querer apartar la mirada. Mi abuela, dijo Ayana en voz baja. Imala, no está contenta. Imala le habló rápidamente a Nalnis, elevando la voz con una clara ira. Señaló a Bon varias veces, sus palabras cortando el aire como cuchillas. Otros aldeanos comenzaron a reunirse, formando un círculo informal alrededor de la hoguera. Pozo, ¿qué está diciendo?, preguntó Bon. El rostro de Ayana se sonrojó de vergüenza. Dice que hueles a whisky y a violencia. Que traerte aquí pone en peligro a toda la aldea. Hizo una pausa. También dice que he avergonzado a nuestra familia al aceptar regalos de un desconocido. La multitud creció y se agitó más. Bon pudo distinguir voces individuales. Algunas discutiendo,
otras exigiendo. Un joven de su misma edad se adelantó, hablándole directamente a Ayanna con evidente pasión. Ella negó con la cabeza repetidamente, pero él insistió. ¿Quién es?, preguntó Bon, aunque los celos en los ojos del hombre hicieron evidente la respuesta. Kuruk, me ha pedido la mano muchas veces. La voz de Ayanna era apenas audible. Dice, es un truco para evitar casarse con él. Kuruk se acercó a Bon, con la mano apoyada en un cuchillo en su cinturón. Habló en inglés. Las palabras con un fuerte acento, pero suficientemente claras. Tomas lo que no es tuyo. Hombre blanco, vete ahora o te cortaré la mentira. La amenaza provocó una oleada de tensión entre la multitud. Bon sintió el peso de todas las miradas sobre él. Una palabra equivocada, un movimiento agresivo, y esto estallaría en violencia que destruiría cualquier posibilidad de una resolución pacífica. No tomé nada, dijo Bon con calma. Di algo. Hay una diferencia. El rostro de Kuruk se ensombreció. No diste nada. Engañas las costumbres sagradas para tu propio placer. Luego regresa con tu gente. Si disfrutas de la historia, suscríbete al canal. Antes de que Bon pudiera responder, Imala se interpuso entre ellos. Le habló bruscamente a Kuruk, quien retrocedió a regañadientes, aunque sus ojos no se apartaron del rostro de Bon. Luego, con la voz cargada de decepción, volvió su atención a su nieta. Los hombros de Ayanna se hundieron mientras escuchaba. Cuando Imala terminó de hablar, las lágrimas brillaron en los ojos de la joven. Dice que debo elegir, susurró Ayanna. O demuestro que tus intenciones son honorables completando las pruebas matrimoniales, o admito que fui una insensata y acepto la propuesta de Kuruk. El matrimonio. Pruebas, dijo Bon sintiendo un vuelco en el estómago. ¿Qué tipo de pruebas? 3 pruebas, explicó Ayanna, con la voz fortaleciéndose al hablar. Canto, sabiduría y sacrificio. Si fallaba en alguno de ellos no era necesario que terminara. La alternativa estaba escrita en los rostros hostiles que los rodeaban. Nalnis habló de nuevo y la multitud quedó en silencio. Su voz llevaba la autoridad de la ley misma. Dice que los juicios comienzan al atardecer. Ayanna tradujo. Y si intentas irte antes de que hayan terminado, Kuruk tiene permiso para casarte. Bon miró alrededor del círculo de rostros. Algunos esperanzados, otros deseosos de su fracaso. Pero fue la expresión de Ayanna la que lo decidió. Detrás del miedo y la incertidumbre, vio algo que le recordó por qué le había dado la manta en primer lugar. Merecía la pena protegerla, valía la pena luchar por ella, incluso si él no comprendía del todo por qué. Entonces creo que será mejor empezar, dijo. Cuando el sol comenzó a esconderse tras las paredes del cañón, todo el pueblo se reunió alrededor del fuego central. Las llamas proyectan sombras danzantes sobre los acantilados de piedra roja, convirtiendo el tranquilo valle en algo primitivo y antiguo. Bon se quedó en el borde del círculo, observando a los apaches prepararse para lo que parecía más un funeral que una ceremonia de boda. Nalnis se acercó llevando 3 objetos. Una cuerda gruesa, un trozo de madera tallada cubierto de símbolos y una pequeña bolsa de cuero que tintineaba suavemente cuando se movía. Los dejó cerca del fuego y comenzó a hablar. Su voz se oía por encima de las llamas crepitantes. La primera prueba pone a prueba tu fuerza, tradujo Ayanna, de pie junto a Bon. Debes escalar la pared sagrada del acantilado usando solo la cuerda, llegar al nido del águila y traer una pluma. Bon miró hacia el imponente muro de piedra que se alzaba detrás del pueblo. Incluso con la luz que se desvanecía, podía ver que era casi vertical, con pocos asideros y rocas sueltas que se desmoronarían bajo el peso. El nido del águila era una mancha oscura a unos 60 pies de altura, increíblemente alto y peligroso. Los hombres han muerto intentando hacer el Ayanna, añadió en voz baja. Incluso nuestros propios guerreros a veces fallan. Kuruk dio un paso adelante y habló lo suficientemente alto para que todos pudieran escuchar. Señaló el acantilado con evidente desprecio,
sugiriendo claramente que el hombre blanco nunca tendría éxito donde los guerreros apaches habían fracasado. Dice que caerás como una piedra, tradujo Ayana. Que tus suaves manos nunca han sostenido nada más duro que una botella de whisky. El insulto dolió porque no estaba del todo mal. Bon era bastante fuerte, pero escalar cuerdas no era exactamente una habilidad común para los vaqueros. Aún así, había estado en situaciones más difíciles. Al menos esperaba haberlo hecho. Se quitó el abrigo y el sombrero y sintió el frío de la tarde morderle la piel. La cuerda era de cáñamo áspero, desgastada en algunos lugares por escaladores anteriores. Mientras probaba su fuerza, podía sentir el peso de cada ojo del pueblo observándolo. Los primeros 20 pies fueron más fáciles de lo esperado. Le ardían los brazos y los hombros, pero años de trabajo en el rancho le habían dado una fuerza que no sabía que poseía. La cuerda se clavó en sus palmas y le hizo sangrar, pero él siguió escalando, una mano sobre la otra, sin botas, buscando apoyo en la pared del acantilado. A mitad de camino se le acabó la suerte. Una sección de roca se desmoronó bajo sus pies, dejándolo colgando libremente de la cuerda. La multitud que estaba abajo se quedó sin aliento y alguien, tal vez Ayana, gritó. Los hombros de Bon gritaron en protesta mientras soportaban todo su peso. Por un momento se quedó allí colgado, girando lentamente y mirando los rostros que estaban allí abajo. Kuruk estaba sonriendo, anticipando ya su fracaso. Pero fue la expresión de Ayana la que lo impulsó a levantarse. No miedo, sino una determinación feroz, como si estuviera escalando el acantilado ella misma con pura fuerza de voluntad. Bon encontró nuevos puntos de apoyo y continuó su ascenso. El nido del águila se alzaba sobre él. Una maraña de palos y huesos construida sobre una cornisa estrecha. Cuando intentó alcanzarlo, una enorme águila dorada surgió de las sombras, con las garras extendidas y las alas batiendo furiosamente alrededor de su cabeza. Se agachó, casi perdiendo el control mientras el pájaro gritaba su indignación. Sus garras atravesaron su hombro, desgarrando su camisa y sacándole sangre. Pero allí, atrapada entre las ramas espinosas del nido, había una única pluma perfecta. Bon lo agarró y comenzó su descenso, con los músculos temblando de cansancio. Cada paso hacia abajo era una agonía, pero él se negaba a soltarlo. Cuando sus botas finalmente tocaron el suelo, sus piernas se doblaron y cayó de rodillas. El pueblo estalló en murmullos de sorpresa. Incluso Kuruk parecía sorprendido de que el hombre blanco hubiera tenido éxito. Bon levantó la pluma de águila, cuya superficie marrón dorada brillaba a la luz del fuego. Nalnis tomó la pluma y la examinó cuidadosamente antes de asentir en señal de aprobación. Habló brevemente y Ayana tradujo con evidente alivio en su voz. Él dice que el águila peleó contigo, pero tú perseveraste. El primer juicio ha finalizado. Pero antes de que Bon pudiera recuperar el aliento, Nalnis recogió la pieza de madera tallada. Estaba cubierto de símbolos intrincados que parecían cambiar y bailar a la luz del fuego. La segunda prueba pondrá a prueba tu sabiduría, dijo Ayana, con la voz tensa otra vez. Debes resolver el enigma de la piedra ancestral antes de que el fuego se reduzca a brasas. Bon miró los símbolos y luego el fuego. Ahora era grande, pero la madera ardía rápidamente en el aire seco de la montaña. Tenía quizás una hora, probablemente menos. ¿Qué pasa si no puedo resolverlo? Él preguntó. Ayana dudó. Entonces has fallado 2 intentos, y el fracaso significa que no los terminó. Pero la respuesta estaba escrita en la expresión ansiosa de Kuruk, Unk. El fracaso significaba la muerte y el éxito parecía cada minuto más imposible. Mientras Bon miraba la piedra ancestral, tratando de darle sentido a los símbolos que bien podrían haber sido escritos por extraterrestres. Un pensamiento resonó en su mente. ¿Cómo resuelves un acertijo cuando ni siquiera entiendes el idioma en que está escrito? Bon giró la piedra tallada entre sus manos sangrantes, estudiando los símbolos que parecían burlarse de él con su antiguo misterio. El fuego crepitaba cada vez menos.
Cada chispa que moría lo acercaba más al fracaso. Alrededor del círculo, los aldeanos susurraban entre ellos, algunos negando con la cabeza como si su derrota ya fuera segura. Los símbolos no se parecían a nada que hubiera visto antes. Algunos parecían animales, un oso, un águila, lo que podría haber sido una serpiente. Otros se parecían a accidentes naturales, montañas, ríos, el sol y la luna. Pero la forma en que se conectaron, la historia que contaron, siguió siendo tan impenetrable como el acantilado que acababa de escalar. ¿Puedes darme una pista? Bon le preguntó a Ayanna desesperadamente. Ella negó con la cabeza. Había una tristeza genuina en sus ojos. La prueba de la sabiduría debe completarse en solitario. Ayudarte sería deshonrarnos a ambos. Kuruk habló desde el otro lado del fuego, su voz rebosaba satisfacción. Incluso sin traducción, Bon podía decir que estaba declarando una victoria prematura. Varios aldeanos asintieron en señal de acuerdo. El fuego ardía más bajo. El tiempo se acababa. Bon se obligó a pensar de manera diferente. Tal vez la solución no estaba en entender los símbolos apache, sino en comprender verdades universales. Cada cultura tenía historias, patrones que se repetían a través del tiempo y el lugar. Estudió la piedra nuevamente, buscando elementos familiares. Allí, en el centro, una espiral que podría representar el ciclo de las estaciones. Alrededor estaban los animales que había identificado antes, pero ahora notó que estaban dispuestos en un orden específico. Oso en la posición donde estaría el sol en verano. Águila donde estaría en primavera. Serpiente donde caería el otoño. Estaciones, murmuró. Se trata de las estaciones. Pero esa no podía ser la respuesta completa. Había otros símbolos, otros elementos que no encajaban en el patrón estacional. Una figura que parecía una persona parada en el centro de la espiral, con líneas que irradiaban hacia afuera desde la figura humana hacia cada animal. Entonces lo entendió. No solo las estaciones, sino la relación entre los humanos y la naturaleza a través de las estaciones. El oso durante el verano cuando cazaban para conseguir comida para almacenar. El águila para la primavera, cuando necesitaban su fuerza para construir y crecer. La serpiente para el otoño, cuando se preparaban para el invierno que se avecinaba, desprendiéndose de viejas costumbres como una serpiente muda de piel. Y el invierno allí, en la cuarta posición, era un símbolo que había pasado por alto antes. No era un animal, sino algo que parecía una manta o quizás un refugio. Algo que proporcionaba protección y calidez. Cuando el mundo se enfrió, su corazón empezó a acelerarse. Esto no era solo un acertijo sobre las estaciones. Se trataba de su historia, de su viaje a este lugar. El acertijo no pregunta qué significan los símbolos, dijo Bon en voz alta, y su voz se escuchó en todo el círculo que de repente quedó en silencio. Me pregunta por qué estoy aquí. Se puso de pie y sostuvo la piedra hacia Nis. Cada símbolo representa una elección. Oso, la elección de tomar lo que necesitas por la fuerza. Águila, la elección de elevarse por encima del sufrimiento de los demás. Serpiente, la elección de desprenderse de sus responsabilidades cuando los tiempos se ponen difíciles. Hizo una pausa, mirando directamente a Ayanna y la manta, la elección de dar calor incluso cuando cuesta. El fuego se había reducido a brasas brillantes. Pero Nis levantó la mano para detener el juicio. Habló rápidamente con Ayanna, quien parecía aturdida por la respuesta de Bon. Dice, ¿entiendes que la sabiduría no se trata de conocer nuestros símbolos, sino de conocerte a ti mismo? Tradujo ella. La piedra ancestral muestra los 4 caminos que un hombre puede tomar ante el sufrimiento ajeno. Elegiste el camino de la manta. Murmullos resonaron entre la multitud. Incluso Kuruk pareció sorprendido. Pero Nalnis no había terminado de hablar. La segunda prueba ha terminado. Ayanna continuó. Pero el abuelo dice, la tercera prueba es la más peligrosa. No pone a prueba tu cuerpo ni tu mente, sino tu corazón. Nis cogió la bolsa de cuero,
y el tintineo pareció ominoso en la penumbra. Al abrirla, Bon vio que contenía pequeños huesos de dedos tallados con más símbolos. La prueba del sacrificio, susurró Ayanna. Debes elegir lo que estás dispuesto a perder para obtener lo que dices querer. Mientras los huesos se esparcían por el suelo en patrones que solo Nalís podía leer, Bon se dio cuenta de que sobrevivir a las 2 primeras pruebas podría haber sido la parte fácil, porque lo que venía a continuación le exigiría examinar lo único que había estado evitando desde que todo esto empezó, lo que realmente quería y lo que estaba dispuesto a pagar para conseguirlo. El moldeo de huesos pareció eterno. Nalís estudió el patrón con la intensidad de quien lee la vida y la muerte en fragmentos dispersos. La aldea contuvo la respiración cuando finalmente habló. Sus palabras cargadas con el peso de una ley antigua. Los huesos han elegido el sacrificio. Ayanna tradujo, su voz apenas audible. Debes renunciar a lo que más valoras en este mundo. Solo entonces podrás reclamar lo que buscar. Bon sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. ¿Y si no sé qué es lo que más valoro? Ni sonrió con tristeza y señaló el caballo de Bon, todavía ensillado y esperando a las afueras de la aldea. Luego señaló el cinturón de la pistola que llevaba Bon. Finalmente, su dedo se posó en la fotografía descolorida que llevaba en el bolsillo de la camisa. Una foto de sus padres, lo único que le quedaba de su familia. Dice, un hombre siempre sabe, susurró Ayanna. Los huesos revelarán lo que intentas ocultarte a ti mismo. Kuruk dio un paso adelante, hablando rápidamente y señalando los huesos dispersos. Su tono era desafiante, casi burlón. Varios aldeanos asintieron, mostrando su acuerdo con lo que decía. Mi primo dice que esto es una tontería, explicó Ayanna. Que ningún hombre blanco sacrificaría nada real por una mujer apache. Cree que elegirás irte antes que renunciar a lo que te importa. Bon observó cada objeto que Nalís había indicado. Su caballo representaba la libertad, la capacidad de ir a cualquier parte, de ser quien fuera. Su pistola significaba protección, el poder de defenderse en un mundo hostil. Y la fotografía, ese era su pasado, su identidad, la última conexión con quien había sido antes de este momento. Pero allí, rodeado de rostros iluminados por brasas moribundas, Bon se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Ninguna de esas cosas parecía tan importante como ayer. El caballo era solo un animal. El arma era solo una herramienta. Incluso la fotografía, por preciosa que fuera, representaba a personas que ya se habían ido. Lo que importaba eran los vivos. Lo que importaba era la mujer que estaba a su lado. Atrapada entre 2 mundos por sus acciones. Sé lo que tengo que sacrificar, dijo Bon en voz baja. Metió la mano en su camisa y sacó la fotografía. Sus padres lo miraron fijamente desde el papel descolorido. Su padre, severo y orgulloso. Su madre, dulce y amable. Durante años, esta imagen había sido su ancla. El recordatorio de dónde venía y quién se suponía que debía ser. Pero aferrarse al pasado significaba que no podía abrazar el futuro. Bon se acercó a la hoguera y se arrodilló junto a las brasas. Sacrifico mi antigua vida, dijo, y su voz resonó en cada rincón del pueblo. El hombre que fui, los planes que tenía, el mundo que conocí. Lo dejo todo para convertirme en el hombre que Ayanna merece. Colocó la fotografía sobre las brasas. El papel se incendió al instante, curvándose y ennegreciéndose mientras los rostros de sus padres desaparecían en humo. La pérdida lo golpeó como un puñetazo, pero no se inmutó ni apartó la mirada. La aldea estalló en murmullos de sorpresa. Incluso Kuruk pareció aturdido por el gesto, pero fue la expresión de Ayanna lo que más importó. Maravilla y algo más profundo, algo que parecía el comienzo del amor. Nalís habló de nuevo, su voz llena de un respeto que no había estado allí antes. Dijo, has demostrado ser digno. Ayanna tradujo, con lágrimas corriendo por su rostro. No porque hayas completado las pruebas,
sino porque entendiste lo que realmente significaban. La fuerza sin sabiduría es inútil. La sabiduría sin sacrificio no tiene sentido. Y Mala, la abuela, que antes se había mostrado tan hostil, se acercó a Bon con algo en sus manos. Era una camisa nueva, confeccionada en suave piel de ciervo y decorada con un intrincado trabajo de cuentas. Ella habló suavemente mientras se lo ofrecía. Ella dice, «Bienvenido a la familia», susurró Ayanna. Cuando Bon se puso la camisa, sintió que algo cambiaba dentro de él. El vaquero que había llegado a este valle ya no existía. En su lugar estaba un hombre que había elegido el amor por encima de la libertad, la conexión por encima de la independencia, el futuro por encima del pasado. Kuruk se acercó y su hostilidad anterior fue reemplazada por un respeto a regañadientes. Habló brevemente con Bon en inglés. «Luchas como un apache», dijo simplemente. Ella eligió bien cuando el pueblo comenzó a celebrar a su alrededor. Bon tomó la mano de Ayanna. La manta de su abuela, todavía estaba sobre sus hombros. Pero ahora significaba algo diferente de lo que significaba aquella mañana nevada. Ahora era exactamente lo que los apaches siempre habían visto. Una promesa, un compromiso, una elección de poner el calor de otra persona antes que el tuyo. ¿Te arrepientes?, Ayanna preguntó en voz baja. «Renunciar a tu antigua vida». Bon la miró a los ojos oscuros y vio su futuro reflejado allí. No era la vida que había planeado, pero era la vida que había elegido. Y a veces se dio cuenta de que las mejores decisiones eran las que tomabas con el corazón en lugar de con la cabeza. «Lo único que lamento», dijo, acercándola más, «es que me tomó tanto tiempo entender lo que realmente significaba esa manta». Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Bon sabía que mañana traería nuevos desafíos. Aprendiendo las costumbres apaches, encontrando su lugar en esta comunidad unida, construyendo un matrimonio basado en el respeto y no solo en las circunstancias. Pero esa noche, con la mano de Ayanna en la suya y la manta de su abuela envuelta alrededor de sus hombros, sintió algo que no había experimentado en años, sintió que estaba en casa. Si te gustó la historia, considera enviar un super chat para ayudar a traer más historias como esta. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un giro tan poderoso que cambiará tu forma de ver la justicia para siempre. El próximo cuento te mostrará lo que sucede cuando la misericordia y la venganza chocan de maneras que nunca imaginaste. Un vaquero le da su manta a una niña apache que se está congelando. Al día siguiente, su tribu dice que acaba de casarse con ella. Lo que comenzó como un simple acto de bondad atraparía a Bon Cartwright en una situación que ninguna habilidad con las armas de fuego podría resolver. Pero mientras el viento aullaba en el cañón esa noche, todo lo que podía ver era a una joven muriendo en la nieve. La tormenta se había estado gestando desde el amanecer, convirtiendo el paso de montaña en un páramo helado. Bon se ajustó más el abrigo mientras su caballo avanzaba con dificultad por los montículos de nieve cada vez más profundos. Había estado cabalgando durante 3 días seguidos, avanzando hacia el puesto comercial antes de que el clima empeorara. El frío atravesó sus guantes de cuero y su aliento salió en nítidas nubes blancas. Fue entonces cuando la vio, una figura acurrucada contra una roca, apenas moviéndose. Al principio pensó que podría ser un animal buscando refugio. Pero a medida que se acercaba, la forma se volvió inconfundiblemente humana. Una joven apache, de no más de 19 años probablemente, acurrucada en un fino vestido de piel de ciervo que ofrecía poca protección contra el frío brutal. Sus labios se habían vuelto azules y todo su cuerpo temblaba violentamente. Bon se desmontó sin dudarlo. Había visto suficiente muerte para reconocer cuando alguien estaba a punto de cruzar al otro lado. Los ojos de la mujer se abrieron de golpe cuando él se acercó. Ojos oscuros e inteligentes que no contenían miedo, solo resignación. Ella era hermosa de una manera que hacía que su pecho se oprimiera. Pero en ese momento ella se estaba muriendo. Pensó en las historias que había oído en los salones,
sobre los invasores apaches y la violencia que se desataba dondequiera que sus caminos se cruzaban con los colonos, sobre las reglas tácitas de la frontera que decían que ayudar a la persona equivocada podía hacer que te mataran. Pero al mirarla, todas esas advertencias parecían distantes y sin sentido. Bond desenvolvió la gruesa manta de lana de su saco de dormir. Era su mejor posesión, lo único que lo mantenía caliente durante las frías noches en el camino. Su abuela lo había hecho años antes de que la fiebre se apoderara de ella. El patrón azul y gris ahora estaba descolorido, pero todavía retenía el calor como ninguna otra cosa que poseía. Sin decir palabra, envolvió la manta alrededor de los hombros de la mujer temblorosa. Ella lo miró con sorpresa, como si la amabilidad de un hombre blanco fuera lo último que esperaba. Sus dedos, rígidos por el frío, agarraron los bordes de la manta con gratitud. «Todo estará bien», dijo en voz baja, aunque no estaba seguro de que ella entendiera inglés. La respiración de la mujer comenzó a estabilizarse a medida que el calor regresaba a su cuerpo. Poco a poco el color volvió a sus mejillas. Ella estudió su rostro con esos penetrantes ojos oscuros, y por un momento, algo pasó entre ellos que ninguno de los dos entendió del todo. Bond la ayudó a ponerse de pie y la guió hacia un lugar más protegido detrás de las rocas. Hizo una pequeña fogata y compartió la poca comida que tenía. La mujer, que se señaló a sí misma y dijo, «Ayanna», comió lentamente, sin apartar los ojos de él. Parecía estar memorizando cada detalle de su rostro. Mientras la tormenta rugía a su alrededor, permanecieron sentados en un cómodo silencio. Bond se encontró mirándola furtivamente, preguntándose sobre su historia. ¿Cómo había acabado sola en medio de una tormenta de nieve? ¿Dónde estaba su familia? Pero esas preguntas tendrían que esperar. Cuando finalmente amaneció, Ayanna se puso de pie y dobló la manta con cuidado. Ella se lo ofreció, pero Bond negó con la cabeza. El frío había pasado y tenía su abrigo. Ella lo necesitaba más que él. Sus ojos se abrieron de par en par ante su negativa a retractarse. Ella habló rápidamente en apache, haciendo gestos entre la manta y ella misma, y luego señalándolo. Su tono era urgente, casi preocupado. Pero Bond no podía entender una palabra. Él simplemente sonrió y montó su caballo. «Mantente abrigada», gritó mientras se alejaba, pensando que había hecho una buena acción y que nunca la volvería a ver. Pero mientras Ayanna lo veía desaparecer en la niebla de la mañana, agarró la manta con más fuerza. En su cultura, lo que acababa de ocurrir significaba algo muy diferente a lo que el amable vaquero creía. Y al atardecer, su gente llegaría buscando respuestas que cambiarían sus vidas para siempre. Bond llegó al puesto comercial a media tarde, con su mente aún repasando el encuentro con la mujer apache. Algo en esos ojos lo perseguía. La forma en que lo miró cuando él se negó a devolver la manta, casi como si estuviera tratando de advertirle sobre algo. El puesto comercial estaba situado en un valle rodeado de pinos y de su chimenea de piedra se elevaba humo. En su interior, el calor lo golpeó como una pared. Otros 3 hombres estaban reunidos alrededor de una mesa, jugando a las cartas y bebiendo whisky. El traidor, un hombre canoso llamado Murphy, levantó la vista de su rifle mientras lo limpiaba. «Bond Cartwright», dijo Murphy, dejando su arma. «No esperaba verte hasta la primavera. Esa tormenta casi mata a mis caballos. Tuve que seguir adelante», respondió Bond, desabrochándose el abrigo. «Tengo negocios en Santa Fe que no esperan». Murphy le sirvió una taza de café. El líquido humeante, negro y amargo. Bond envolvió sus frías manos alrededor de la taza de hojalata, sintiéndose finalmente humano de nuevo. El calor le hizo pensar en Ayanna, preguntándose si habría llegado a salvo. «¿Ves algún problema en el camino?», uno de los jugadores de cartas preguntó. Un hombre delgado con ojos nerviosos y una cicatriz en la mandíbula. «Los apaches han estado moviéndose por estos lares. La gente se está asustando». Bond vaciló. De repente el café sintió un sabor agrio en su boca. Pensó en mencionar a Ayanna, pero algo lo detuvo.
Estos hombres no lo entenderían. Solo verían el peligro, no a la joven asustada que casi muere congelada. Nada que no pueda manejar, dijo finalmente. El hombre de la cicatriz se reclinó en su silla. Qué inteligente fue seguir adelante. La semana pasada, atacaron una caravana 20 metros al sur. Se llevaron todo. Dejaron los cuerpos para los buitres. Escupió en una espita de latón. Animales, todos ellos. Bon apretó la mandíbula. La palabra animales resonó en su cabeza al recordar la sonrisa agradecida de Ayana. Fuera lo que fuese lo que hubieran hecho esos asaltantes.